Buenos días. Vamos a continuar con otra sesión dentro de los encuentros de la Ilustración al Romanticismo, con el monográfico Barbarie y civilización en la cultura y la historia española entre 1750 y 1850. Y para ir cumpliendo los tiempos y después tener un cierto margen por si queremos preguntar algo, y bueno, porque como ya estamos prácticamente en la recta final, para no acumular más retraso, le paso la palabra a mi compañero de mesa, el profesor Valerio Rocco Lozano, que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de Filosofía Moderna en el Departamento de Filosofía de dicha universidad y coordinador del Máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial. Es Premio Nacional de Fin de Carrera en Filosofía, obtuvo el doctorado europeo por una tesis sobre función y estructura del mundo romano en la filosofía hegeliana, y entre sus publicaciones destaca una monografía sobre la vieja Roma en el joven Hegel, así como una edición de la obra póstuma de Franco Volpi, además de otra serie de publicaciones y libros. Y él va a desarrollarnos el tema La barbarie de la filosofía medieval española en el pensamiento de Hegel. Bienvenido a la Universidad de Cádiz. Muchas gracias por la amable presentación y a los organizadores por aceptar mi ponencia y a los asistentes que están aquí. Y bueno, voy a leer mi ponencia intentando ajustarme a los tiempos establecidos. Francisco Suárez y Georg Wilhelm Friedrich Hegel constituyen dos puntos de referencia fundamentales en la historia de la filosofía. En el caso de ambos pensadores puede indudablemente usarse la expresión introducida por Hegel en sus Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie de Knot, nudo. Tanto el doctor Eximius como el autor de la fenomenología representan dos puntos nodales en el discurrir de la filosofía occidental, en cuanto recogen y sistematizan de manera original y crítica todo el pensamiento anterior, haciendo posible para la reflexión un salto cualitativo, dado que necesariamente cualquier autor posterior debe pensar con ellos o contra ellos, pero siempre y en todo caso desde ellos. Dada la importancia de estos dos filósofos y el carácter enciclopédico de las obras de ambos, que abarcan todo el campo de la Weltweisheit, de la sabiduría universal, sorprende inmediatamente cuando intentamos establecer una comparación entre ambos la falta de estudios en profundidad sobre este tema. Este vacío es tanto más sorprendente si recordamos que la influencia de Suárez llegó hasta el siglo XVIII y que sus disputaciones fueron usadas como manual en casi todas las universidades alemanas, entre ellas también las de Jena y Tubinga, donde estuvo Hegel. Pero sobre todo, lo que causa estupor es que mientras que los historiadores de la filosofía han prácticamente ignorado la presencia de un hilo conductor entre estos dos autores, han sido en cambio los grandes pensadores, con un perfil más teórico y especulativo, los que han detectado una fuerte continuidad entre Suárez y Hegel. En efecto, esta relación se encuentra enunciada claramente en el texto quizás más influyente del siglo XX, Sein und Zeit, de Martin Heidegger. En el parágrafo 6, el futuro rector de Friburgo sitúa a Suárez y a Hegel como los Knoten, los puntos nodales del desarrollo de la metafísica occidental. Cito a Heidegger. En su formulación escolástica, lo esencial de la ontología griega pasa a la metafísica y a la filosofía trascendental de la época moderna por la vía de las disputaciones metafísicas de Suárez y determina todavía los fundamentos y fines de la lógica de Hegel. Esta breve caracterización de una translatio studiorum suena ciertamente como una invitación dirigida al campo de los historiadores de la filosofía para que vuelvan explícita la influencia de la escolástica suareciana en el sistema hegeliano. Precisamente en ese sentido protréptico ha sido entendido el parágrafo heideggeriano por parte de uno de los mejores historiadores españoles de la filosofía en la segunda mitad del siglo XX, Sergio Rábade, quien escribió, cito, «Reconocer las aportaciones innovadoras en una escolástica hoy ya demasiado olvidada, por no decir desconocida, y hacer de las disputaciones el vehículo de proyección hasta la lógica de Hegel, atestigua el papel que le corresponde al filósofo jesuita en el desarrollo del pensamiento moderno». Fin de cita. Sin embargo, tampoco el mismo Rábade ha sabido reconstruir esta herencia, y cabe decir que se ha limitado a responder con un nuevo protréptico al protréptico heideggeriano, escrito exactamente medio siglo antes. Seguramente hay que admitir
que existen poderosas razones que explican la ausencia de estudios sobre esta relación. En primer lugar, es necesario reconocer que la actitud de Hegel hacia la escolástica es de las más duras, negativas y podríamos añadir injustas de las que se encuentran en las lecciones sobre la historia de la filosofía. Desde el punto de vista sistemático, para Hegel esta época de la historia de la filosofía constituye el cierre de un paréntesis dominado por la abstracción y un vacío formalismo que había comenzado con el pensamiento romano. Sí, cito a Hegel, la desventura del mundo romano consiste en la abstracción a partir de todo aquello en el que el hombre encontraba satisfacción. Fin de cita. La escolástica no sería sino, cito a Hegel, una bárbara filosofía del entendimiento sin ningún contenido real, una filosofía que no suscita en nosotros ningún interés real y a la que sin duda es imposible volver. Fin de cita. Podríamos pensar que del mismo modo que en el caso de la actitud de Hegel hacia el mundo romano se ha parecido un auténtico vacío en la interpretación, también por lo que respecta a la escolástica, los Hegel-Kenner habrían prestado poco interés al trato general dedicado por el filósofo suavo a esta época del pensamiento. Sin embargo, estas motivaciones no pueden considerarse satisfactorias, al menos por dos razones. En primer lugar, no explican completamente las causas reales del desinterés por parte de la crítica. Si en el caso de Roma han influido indudablemente motivos como las identidades nacionales de los estudiosos hegelianos, que especialmente en el mundo académico alemán han acentuado notablemente la, por otra parte, innegable grecomanía de Hegel, también en el caso de Suárez y la escolástica pueden haber jugado algún papel factores de este tipo e incluso razones más triviales, como la cada vez más establecida división de la historia de la filosofía en segmentos y periodos del todo desconectados entre sí. Como veremos, las razones de carácter nacional a la hora de entender el desinterés de la crítica hegeliana hacia Suárez pueden esconder un núcleo filosófico más interesante de lo que se piensa. En efecto, más adelante se estudiará la posibilidad de que la caracterización extremadamente negativa, como ya hemos visto, bárbara, de la escolástica por parte de Hegel, responda también a criterios de este tipo. En segundo lugar, es preciso señalar que existirían profundas razones teóricas que justificarían estudios sobre la presencia de la escolástica en el pensamiento hegeliano. Si en el caso de Roma, su rol conceptual en el caso no solo en la historia universal, sino también en todas las áreas del saber contenidas en las lecciones, así como en la enciclopedia, es determinante para el desarrollo espiritual porque representa el momento de la negatividad, del sufrimiento y de la abstracción, preparación necesaria para el adviento del contenido por excelencia, la buena nueva cristiana, en el caso de la escolástica su relevancia sistemática no es en absoluto menor. Ante todo porque, como ya se ha dicho, cierra una fase en la historia del pensamiento de separación del hombre de sí mismo y preanuncia, por lo tanto, la necesaria superación llevada a cabo por el humanismo y por el estar en casa del cartesianismo. En efecto, la relevancia de esta época de la historia del pensamiento es tan grande que, en la introducción a las lecciones, Hegel la considera como uno de los tres periodos que estructuran la historia de la filosofía, el segundo tras el pensamiento clásico y antes del pensamiento moderno. Además, hay que señalar que, al igual que ocurre con la cultura clásica y griega, y en especial latina, también la escolástica fue central en la formación de Hegel, al menos en la etapa de Tubinga. El Compendium Theologiae Dogmaticae de Christoph Friedrich Sartorius, una mezcla de argumentaciones de diferentes Schulphilosophen, prácticamente carente de contaminaciones racionalistas, fue fundamental no solo como material de estudio y de examen, en efecto sobre él se basaban también los llamados loci theologici, sino también como base para la composición autónoma de los textos hegelianos de esos años, sobre todo las famosas Predigten. Se podría objetar, como han sostenido intérpretes ilustres, que la influencia de Sartorius y del pensamiento dogmático escolástico fue para Hegel completamente negativa, un enemigo a batir en la época del gimnasio y de la universidad. Estas opiniones, basadas sobre todo en escasos comentarios por parte de Hegel en su diario, han sido recientemente puestos en duda por una nueva perspectiva que intenta destacar la importancia de la escolástica en la educación del pensamiento del joven Stiftler, con la intención de, en palabras de Adriano Tassi, cito, evitar esos inconvenientes a los que nos enfrentamos cuando se toma como base de la formación hegeliana una tajante contraposición entre cultura ilustrada y teológica. Podría ser, en efecto, que la fase teológica o en todo caso el componente religioso, además de establecer una condición primaria de la evolución hegeliana, juegue también un papel de conexión entre influencias literarias, ilustradas, un puente entre las épocas y las temáticas de Stift y las de Berna. Fin de cita. Por lo tanto, la importancia del pensamiento escolástico y dogmático en la formación hegeliana sería otro factor que justificaría una proliferación de estudios sobre este tema. Sin embargo, aunque se aceptaran estos argumentos, sería lícito responder que las consideraciones llevadas a cabo hasta ahora pueden valer para el pensamiento escolástico en general, pero no en concreto para Suárez. En efecto, el doctor Eximius no se encuentra citado ni una sola vez en todo el corpus hegeliano, mientras que encontramos abundantes referencias a otros filósofos medievales, en especial
en las Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, como Pedro Lombardo, Duns Scoto, Tomás de Aquino, Alejandro de Ales, Alberto Magno, Roscelino y tantos otros de importancia sin duda inferior a la de Suárez. ¿Cómo se explica esta total ausencia del autor de las disputaciones en el sistema hegeliano? Quizás, como veremos, las razones que lo motivan no sean tan distintas de las que han provocado el silencio de la crítica. Ante todo, es necesario señalar que sí existe una mínima referencia a Suárez en las páginas dedicadas a la escolástica por parte de nuestro autor. En efecto, en el marco de la discusión acerca del nominalismo o realismo de los universales, en una nota encontramos una referencia al Geist der spekulativen Philosophie de Dietrich Tiedemann y a las disputaciones metafísicas, en concreto la disputación 1, sección 6 de Suárez. A partir de esta referencia podemos inferir dos elementos. En primer lugar, que Hegel se sirve en estos pasajes sobre todo del punto de vista indirecto tomado por la lectura de Tiedemann. En las páginas 401 y siguientes de su manual, citadas en clase por Hegel, se hace referencia en efecto a la disputación 1, sección 6, en la que Suárez distingue 4 aproximaciones diferentes a la cuestión metafísica de los universales. Hegel copia casi literalmente el contenido de estas posiciones, así como la cita ofrecida por Tiedemann. Por este hecho podemos concluir con casi total seguridad que, al menos en Berlín, Hegel no consultó directamente las disputaciones, sino que las conocía a través de esta vía indirecta, lo que concuerda con su propia admisión en la introducción a las lecciones, en la que sostiene que la manera más accesible de conocer el contenido de la filosofía escolástica es a través de manuales. Puede ser interesante notar que tampoco el mejor discípulo de Hegel, al menos por lo que respecta a la lógica y la historia de la filosofía, Johann Eduard Erdmann, había tenido acceso directo a las obras de Suárez. En efecto, a pesar de que él, al contrario que el maestro, lo cita expresamente, lo hace indirectamente, a través del libro de Karl Werner, llamado Franz Suárez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte, publicado en Regensburg en 1861, una obra que naturalmente, por motivos cronológicos, Hegel no había podido conocer, porque llevaba 30 años muerto. Tiedemann, la principal fuente de Hegel en estas páginas de las Vorlesungen, había dedicado a el último escolástico, Francisco Suárez, un capítulo entero, el 12º, de su monumental Geist der spekulativen Philosophie, una extensión total de 78 páginas. Tiedemann atribuye, por lo tanto, a Suárez una enorme importancia, y no solo por el espacio que le dedica. De hecho, también sus palabras son en muchos lugares muy elogiosas. Cito a Tiedemann. Entre los escolásticos de mayor valor se encuentra a causa de su influencia sobre los nuevos sistemas metafísicos, y no menos a causa de su gran espíritu filosófico, ante todo, Franz Suárez, que entre los españoles, su pueblo de origen, obtuvo una enorme fama. Fin de cita. Nótese que Tiedemann recalca la procedencia española de Suárez y que parece señalar que su influencia solo abarcó a nuestro país, mientras que, como ya se ha dicho, fue inmensa en toda Europa y muy en concreto en Alemania. En segundo lugar, dado que esta cita había sido pronunciada durante una clase y por esa razón copiada por los estudiantes, podemos deducir que Hegel consideraba a Suárez, aunque fuera a través de la cita de Tiedemann, una fuente digna de confianza para reconstruir el pensamiento escolástico. En efecto, no siempre en sus citas Hegel alude a la fuente directa, además del manual consultado por él. De hecho, en las 39 citas de obras historiográficas que encontramos en este capítulo, solo 16 están acompañadas de la referencia a la fuente medieval. También esta confianza atribuida a Suárez está probablemente extraída de Tiedemann, que presenta al filósofo granadino como un gran sistematizador de la filosofía anterior. Cito: Suárez había leído las opiniones de sus antecesores y con una reflexión aguda y profunda los había comparado entre ellos y a partir de ello pudo extraer en numerosísimos puntos nueva luz, nuevas determinaciones y nuevos principios. Fin de cita. Por último, por lo que respecta al conocimiento hegeliano de Suárez a través de Tiedemann, es preciso admitir que, aunque indirecto, no era en absoluto escaso. Al contrario, mediante el capítulo dedicado en este manual al doctor Eximius, Hegel había podido conocer el contenido fundamental de las disputaciones de una manera detallada y que él mismo debía considerar como digna de toda confianza. En efecto, en su comentario general a las fuentes utilizadas para las lecciones, Hegel presenta como el prácticamente único mérito de la obra de Tiedemann, cito, haber recopilado interminables extractos de obras cabalísticas y de obras de la Edad Media. Por esta razón, no es descartable que muchos de los puntos atribuidos en general a la escolástica, en la sección final de este capítulo de las Vorlesungen, hayan sido extraídos precisamente de Tiedemann, aunque no hayan sido citados. De hecho, en este punto Hegel sigue muy de cerca, en la estructura misma de sus lecciones, el Geist der spekulativen Philosophie. Por ejemplo, no puede ser casual que tanto Tiedemann como Hegel hablen, inmediatamente después de la escolástica, de Pietro Pomponazzi. Por lo tanto, resulta aún más llamativo que Hegel justamente decida saltarse en todos los cursos de su época berlinesa las 78 páginas sobre Suárez, aunque sí reproduzca muchos de los argumentos presentados ahí.
Hasta ahora todas nuestras consideraciones han sido extrapoladas a partir de la única vez que se encuentra el nombre de Suárez en toda la obra hegeliana. A pesar del innegable interés de la pequeña nota sobre Tiedemann y las disputaciones, se podría pensar que a partir de esta única referencia directa sería muy difícil extraer ulteriores conclusiones que se apoyen en informaciones documentadas y sobre todo escondan una cierta profundidad filosófica acerca de las relaciones entre Hegel y Suárez. Por esta razón, no es posible recurrir al análisis lexicográfico de las ocurrencias ni tampoco a estudios historiográficos sobre Hegel, sino que hay que acudir a las intuiciones de grandes pensadores que, como ya hemos dicho, teniendo presente la totalidad del pensamiento occidental, han encontrado una continuidad entre estos autores. Releyendo sus interpretaciones, será quizás posible encontrar lo que estamos buscando, esto es, los pasajes de la obra hegeliana tras los que se esconden las referencias implícitas a Suárez. Ya hemos hablado aquí de Martin Heidegger. Sin embargo, sin duda el filósofo que más ha insistido en la presencia de Suárez en Hegel ha sido Javier Zubiri, quien llevó a cabo, y este dato es muy relevante, tanto una primera edición de las Disputaciones metafísicas en castellano como la primera traducción de nuestro idioma de la fenomenología del espíritu hegeliana. A pesar de que ambas ediciones fueran parciales, incompletas, gracias a ellas Zubiri llegó a dominar tanto la filosofía de Hegel como la de Suárez, y sus reflexiones representan todavía hoy en día una válida línea exegética para estudiar esta relación. A lo largo, sobre todo, de su libro Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, las reflexiones sobre Hegel y Suárez se concentran en tres aspectos fundamentales de la ciencia de la lógica hegeliana. Ya en otro lugar me he ocupado de reconstruir con detalle las tres aportaciones suarecianas que, según Zubiri, podemos encontrar en la filosofía de Hegel. Me limitaré aquí a enumerarlas para dedicarme, en cambio, a la pregunta acerca de por qué, si las influencias de Suárez en Hegel fueron tan determinantes como sostiene Zubiri, su nombre no aparece como tal en todo el sistema hegeliano, con lo que volveremos al inicio de nuestra ponencia a la caracterización de la filosofía escolástica como fundamentalmente española y, por lo tanto, bárbara. En primer lugar, Zubiri atribuye a Suárez la definición canónica de la ontología como ciencia de los principios, que pasa después sucesivamente a través de Leibniz y de Wolff al idealismo alemán. Según numerosos intérpretes, entre ellos el propio Tiedemann, Suárez habría sido el primer filósofo en hacer de la metafísica una ciencia independiente y desvinculada de la autoridad aristotélica y en otorgarle una forma sistemática y sólida. Glosando el famoso lamento inicial de la lógica hegeliana sobre la pérdida de la antigua ontología, Rábade comenta que aunque seguramente Hegel se estuviera refiriendo a Wolff, no hay que descartar que estuviera aludiendo también implícitamente a Suárez, dada su notable influencia en el mundo académico alemán del siglo XVIII. La segunda gran influencia suareciana que encontramos en el pensamiento hegeliano es la que parte de la famosa distinción entre concepto objetivo y concepto formal, ampliamente expuesta por Tiedemann en su manual. La gran operación lógica de Hegel habría consistido precisamente en la instauración de una relación asimétrica de producción-fundamentación entre estas dos nociones, manteniéndolas en todo caso siempre diferenciadas. Si para el autor de las Disputaciones a cada concepto formal identificado con el acto de conocer corresponde un concepto objetivo y viceversa, para Hegel, el concepto objetivo no es sino el producto de la actividad del concepto mismo, que en cuanto activo es el concepto formal. El concepto objetivo va al fundamento y se pone como base y condición de la actividad formal misma. En esta autoproducción del concepto consiste la gran innovación hegeliana del begriffendes Denken, el punto central del pensamiento especulativo. La tercera influencia de Suárez, que es posible encontrar en Hegel a través de Leibniz, se refiere al tema de la posibilidad en dos sentidos. En primer lugar, a la concepción de la posibilidad como mera no contradictoriedad entre las notas lógicas del concepto y, en segundo lugar, con respecto a la posición de lo posible como un prius con respecto a lo real. Es necesario señalar que en todas estas influencias que la escolástica y Suárez habrían ejercido en Hegel, la actitud de este último es siempre fundamentalmente crítica, negativa. Ciertamente retoma muchos de los temas contenidos en las Disputaciones, pero siempre para denunciar su insuficiencia, para superarlos en una nueva forma menos unilateral y, sobre todo, sin citar al propio Suárez. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente filosófico, Hegel muestra una escasa simpatía hacia la escolástica en general y hacia las teorías de corte suareciano en particular. Sin embargo, a modo de hipótesis, como ya hemos adelantado, podríamos quizás aludir a otras razones que le llevaron a despreciar a esta forma filosófica. Se trata de motivaciones ligadas a la nacionalidad de muchos de los filósofos de esta época. Ya hemos aludido al comienzo de esta contribución a una cierta simetría en lo que respecta a la caracterización filosófica en el pensamiento hegeliano entre el mundo romano y la escolástica, respectivamente comienzo y final de un mundo marcado por la abstracción. Este periodo puede ser considerado también como el Zeitgeist, al menos en el ámbito de la filosofía, en que predomina el mundo latino. Por razones diferentes según la obra en la que nos fijemos, Hegel siempre trata con notable dureza a los pueblos de la Europa del Sur, las naciones románicas, acusadas en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal de poseer un origen mixto, romano y germánico, y por lo tanto de estar fragmentadas en su misma alma.
Esta ruptura espiritual les habría impedido la recepción de la Reforma, que acerca a los hombres a Dios haciéndoles verdaderamente libres, provocando también consecuencias políticas externas, esto es, una íntima concordancia entre leyes morales y prescripciones estatales. En los países románicos, esta reconciliación no se ha producido, y es por ello que, en vez de insistir en la unicidad del alma humana, así como en la cohesión social, en la igualdad de los hombres ante Dios, se crean divisiones, complejas ramificaciones del pensamiento, de las que la casuística de los jesuitas, duramente criticada por Hegel, sería el símbolo más evidente. Ahora bien, ya Kant había considerado a los españoles como retrasados en las ciencias desde hace siglos, difíciles a toda reforma, orgullosos. Esta es una cita de la antropología. Hegel, en la Rex Philosophiae, había definido como rudos a los españoles que se habían rebelado a la dominación napoleónica, y en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal del año 1825-26 señala el carácter duro, africano, de España y de su Inquisición. Esta caracterización es sumamente importante, porque en las lecciones sobre la historia de la filosofía se puede leer que, cito a Hegel, lo que tenemos en la escolástica es la verdad infinita y absoluta, proclamada como espíritu y confiada a unos bárbaros, a hombres que no tienen autoconciencia de su humanidad espiritual, que tienen sin duda un pecho humano, Menschenbrust, esta referencia al pecho es muy importante, pero aún no tienen conciencia humana. Fin de cita. La referencia al pecho, al coraje, al valor y también al grado de subdesarrollo espiritual no puede sino hacernos pensar en el pueblo español. Hegel niega que la Edad Media deba ser considerada como una época de barbarie, simplemente nos dice que se trata de una época que, cito de nuevo, la verdad infinita ha sido confiada a un pueblo de bárbaros. Entre estos bárbaros españoles, el más famoso, como ya hemos leído en Tiedemann, era seguramente Suárez. Ciertamente podríamos objetar que también hubo filósofos escolásticos alemanes y que Hegel los presenta explícitamente como tales en su exposición de las lecciones, como es el caso, por ejemplo, de Alberto Magno. Sin embargo, en estos casos se dice claramente que el pensamiento escolástico es un elemento externo que se ha infiltrado en un cuerpo extraño. En ese sentido, nos dice Hegel que, cito, la escolástica es la total pérdida, utiliza la palabra Verwirrung, del entendimiento en el tronco de la naturaleza nórdica germánica. Fin de cita. Sin embargo, esta razón nacional ligada al concepto de barbarie no puede considerarse la única a la hora de explicar el silencio de Hegel en relación a Suárez. Entre las hipótesis que podemos formular está el interés general de Hegel en presentar a la escolástica como una época de la filosofía caracterizada por la oscuridad y el formalismo, una voluntad que chocaba con la presentación sustancialmente positiva de Suárez que encontramos en Tiedemann, que como hemos visto era su principal fuente. Quizás en sus lecciones Hegel no se había atrevido a criticar a un filósofo al que una de sus fuentes historiográficas principales, Tiedemann, dedica las palabras elogiosas que ya hemos citado más arriba. Es decir, es posible que no le cite para no tener que denostarle. Además, es preciso señalar que para Tiedemann, Suárez constituye ya, al final de la época de la escolástica, la superación de tensiones y oposiciones presentes en el pensamiento anterior. Por ejemplo, por lo que respecta a la disputa sobre los universales, se puede leer lo siguiente en el Geist der spekulativen Philosophie. Cito a Tiedemann. No me parece que Suárez se haya inmiscuido mucho en esta guerra. Las opiniones se encontraban divididas desde hace mucho tiempo y Suárez intentó unirlas, acercarlas y de esta manera conducirlas más cerca de la razón. Fin de cita. Como puede verse, para Tiedemann, Suárez habría efectuado una síntesis de la historia de la filosofía anterior, eliminando su carácter belicoso y unilateral. Esa presentación era, sin embargo, en el marco del esquema general de la historia de la filosofía hegeliana, difícilmente conciliable con la idea de que solo la vuelta al hombre, primero con el humanismo y luego con el cartesianismo, y finalmente con la reforma luterana, había sido posible superar la abstracción del largo paréntesis romano medieval. Por esta razón, una síntesis mediadora al final de la escolástica, pero aún dentro de ella, no era admisible para Hegel. La superación debía acontecer después y fuera de ella. Este es quizás otro motivo de que en las Vorlesungen la figura de Suárez solo pueda tener un destino, desaparecer. El desprecio de Hegel hacia la escolástica y su silencio sobre la figura de Suárez quedan, por lo tanto, explicados en función del marco axiológico general implícito en las lecciones sobre historia de la filosofía, así como de la presentación de esta corriente y de este filósofo en la principal fuente utilizada por Hegel. En conclusión, a partir del análisis anterior, creemos haber demostrado que la presentación de la escolástica como un pensamiento de cuño español, procedente de un pueblo no civilizado y capitaneado precisamente por un filósofo granadino como fue Francisco Suárez, le servía a Hegel para corroborar su tesis historiográfica de que la escolástica fue una especie de infección o de contaminación procedente de una tradición ajena de carácter románico-latino muy diferente de la alemana. Un pensamiento bárbaro, por definición, debe proceder de fuera, de una tradición ajena, lo que permite rechazarlo y despreciarlo con especial dureza. Muchas gracias. Bien, gracias al profesor
Rocco Lozano, sobre todo porque matemáticamente se ha ajustado a los 30 minutos. Se nota que sois de filosofía. Bien, bueno, le cedo la palabra a la profesora, a mi otra compañera de mesa, la profesora Marcele Vélez León, que nos acompaña también nos visita desde la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en Filosofía de la Historia por esta universidad y actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral sobre dialéctica y revolución en Hegel y Adorno, bajo la dirección del profesor Félix Luque, becario de investigación del Departamento de Filosofía de dicha universidad y bueno, ya tiene una serie de publicaciones que avalan su trayectoria académica. Va a desarrollarnos el tema las utopías revolucionarias entre civilización y barbarie. Gracias. Buenos días. En los próximos minutos quisiera proponer una reflexión acerca del modo como cierto tipo de producción literaria, como dice el título, las utopías, esta producción literaria, digo, asociada a la Revolución Francesa, supuso un fuerte impulso en la génesis ideológica del concepto de civilización, sobre todo. Veremos el concepto de barbarie de soslayo, de manera tangencial, pero sobre todo me quiero centrar en el concepto de civilización en cuanto este pasó a formar parte, desde entonces, del ideario revolucionario que terminó por dar forma a las prácticas sociopolíticas emergidas de aquel evento. En gran medida podemos afirmar, creo, que los fundamentos ideológicos que promovieron y sostuvieron dicho ideario revolucionario provenían de la filosofía ilustrada que desde el siglo XVII reinaba en Europa. Por ejemplo, el culto a la razón por el que abogaban los jacobinos, culto que además fue la base del importante proceso de descristianización que se vivió en Francia entre 1792 y 1795, en pos de esa nueva religión racional que adoraba a la diosa razón. Pues bien, este culto a la razón, como digo, encuentra su origen ideológico en obras ilustradas tales como Del espíritu de las leyes de Montesquieu o El contrato social de Rousseau, por citar solo algunos de los más conocidos ejemplos. Precisamente uno de los objetivos de la presente comunicación es llevar a cabo una reflexión más profunda o detallada que se centre en la relación entre los ideales revolucionarios y la literatura ilustrada, concretamente en uno de los géneros literarios modernos por excelencia, la utopía. Así, en primer lugar, llevaremos a cabo un análisis de la relación entre revolución y utopía que pondrá de manifiesto cómo ambas pueden ser entendidas como dos caras de la misma moneda. Recordemos que la Ilustración, especialmente la Ilustración francesa, representa la transformación de la lucha en pro de la libertad de expresión, la libre crítica y el sometimiento de las tradiciones a las leyes de la razón, lucha que además debía conducir a una efectiva reforma social conducente a la felicidad de los individuos y de los pueblos. Uno de los medios más eficaces para propagar las ideas ilustradas y revolucionarias y mostrar los lineamientos de cómo debía llevarse a cabo dicha reforma o cuáles habrían de ser las características de ese añorado futuro feliz de la humanidad era precisamente la divulgación y publicación de manifiestos, libelos, pasquines o panfletos, tales como el conocido Manifiesto de los plebeyos de Babeuf. Dentro de este tipo de literatura de la Francia revolucionaria, resulta muy enriquecedor que prestemos atención a aquellas obras de carácter utópico, en tanto que precisamente estas reflejaban las aspiraciones e intereses de la sociedad francesa en los momentos previos, simultáneos y posteriores a la revolución. Y es que, como hace un momento acabo de señalar, revolución y utopía suponen dos caras de la misma moneda, porque mientras que la revolución seguía por una suerte de ideales pendientes de realización, utópicos o inclusive ucrónicos, como veremos, la utopía supone siempre un planteamiento revolucionario. Es esta reciprocidad, en efecto, la que unida al ideario al ideario ilustrado y a la incursión de un nuevo tiempo linealmente comprendido, es esta reciprocidad, digo, la que marca en gran medida las propuestas utópicas aparecidas en la Europa del siglo que nos ocupa en este congreso. Precisamente en este tiempo de modernidad, tiempo de revolución, se introducen dos conceptos políticos fundamentales, el concepto de Estado y el concepto de utopía. La utopía tiene su origen en la realidad, en el descontento con esta, ofreciendo así un testimonio revelador sobre la misma. Es decir, las utopías manifiestan y expresan de manera específica una cierta época, sus obsesiones y rebeliones, tanto en el campo de las esperas como en los caminos inventados por la imaginación social y su manera de considerar lo posible y lo imposible.
Muchos fueron los intelectuales que a través de sus escritos quisieron idear y delinear el futuro político-social, no solo de Francia, sino de Europa y del mundo en general. Todos estos creadores de utopía, podemos llamarlos, disconformes con la realidad que les tocó en suerte vivir, la despreciaban en pos de un ideal, el ideal que ellos mismos iban a proponer, que habría de establecer este ideal el deber ser del mundo futuro, una nueva realidad que estaría por venir, ucronías o utopías de reconstrucción que pretenden ser performativas y no solamente orientativas, que pretenden ser prescriptivas más que meramente descriptivas. Vista así, entonces, la necesaria relación entre la revolución y la utopía, podemos abordar ya algunas de las propuestas utópicas concretas de la Francia revolucionaria. En primer lugar, propondré un análisis de la novela El año 2440 de Louis-Sébastien Mercier para posteriormente embarcarnos en un breve estudio del bosquejo de un cuadro histórico de los progresos humanos de Condorcet. Ambas creaciones literarias serán traídas a colación en los próximos minutos en cuanto que traslucen tanto su época como los anhelos característicos de esta, de un modo claramente vinculado con el proceso político revolucionario que a la sazón subyace a nuestras reflexiones. Así las cosas, pasaremos a resumir someramente el contenido utópico que ambas obras expresan, no sin antes recordar que tanto Mercier como Condorcet participaron en la Revolución Francesa del lado de los moderados o girondinos y sufrieron ambos también la persecución y el terror jacobino. Los dos escritores, discípulos de Rousseau, fueron fervientes defensores de la idea de progreso, idea que será la que guíe en última instancia sus respectivas utopías. En concreto, Mercier propone en su obra El año 2440 una imaginaria descripción del estado en que el hombre podría encontrarse 700 años después de su propia época, esto es, en el año 2440, como dice el título de su novela. Así, la utopía de Mercier destaca, ante todo, por constituir una ucronía en toda regla, obra pionera, por tanto, en el género ucrónico en cuanto a realización temporal futura de la utopía. No se trata ya de otro lugar, como las utopías anteriores a la modernidad, sino de otro tiempo. Tengamos en cuenta que la obra de Mercier se publicó anónimamente en Ámsterdam en 1770 y su circulación fue rigurosamente prohibida en Francia, en tanto que contenía una despiadada crítica de la administración francesa. En este escrito, una de las primeras novelas de anticipación, como he dicho, que pone además de relieve la filosofía de la Ilustración, el autor plasma sus ideas en materia de educación, moral, política, poniendo en escena a un francés que despierta después de un largo sueño más de 600 años después. El protagonista descubre una sociedad ideal, reformada después de una revolución pacífica y benéfica en la que reina la justicia, la razón y la ilustración, y en la que la ciudad y sus gentes se encuentran en excelentes y envidiables condiciones porque el hombre ha seguido la pendiente de su perfectibilidad indefinida. Más allá de los rasgos concretos que caracterizan ese futuro ideal, es importante atender al hecho de que Mercier no consideró que aquel estado futuro fuese la meta final de un proceso concreto, puesto que los tiempos posteriores a 2440 traerían un mayor avance que no se detendría, o como señala el propio autor, y cito: ¿dónde puede detenerse la perfectibilidad del hombre armado con la geometría, las artes mecánicas y la química? La propuesta ucrónica de Mercier permite, en definitiva, considerar un tiempo futuro que ha de venir, en el que, gracias a los procesos de la razón, se habrá podido derribar el absolutismo, el fanatismo y la intolerancia. Así, la relación que esta utopía pueda tener con el proceso revolucionario francés, que habría de venir pocos años después, queda aún más patente. No cabe duda de que la obra fue concebida y presentada como un producto literario y ficticio, pero a pesar de ese carácter fantástico, la obra tiene un temple profético que la liga inevitablemente con los acontecimientos que sucederían posteriormente. Si revisamos el epílogo de la misma, podemos ver las conexiones más evidentes que esta ucronía presenta con la Revolución Francesa. Por ejemplo, el protagonista abre dicho epílogo diciendo, y cito: «Me allego a este lugar y busco con los ojos aquel soberbio palacio del que partían los destinos de tantas naciones. ¡Qué sorpresa! No veo más que escombros, muros rajados, estatuas mutiladas. Algunos pórticos, medio caídos, dejaban entrever una idea confusa de su antigua magnificencia». Fin de cita. Como podemos imaginar, el palacio al que se está refiriendo el protagonista es precisamente el Palacio de Versalles y, tras hablar de este palacio, el protagonista emprende un diálogo con un personaje que es precisamente Luis XIV, creador definitivo de aquel palacio que le dio su amplitud y determinó su destino.
Es bien llamativo, por lo demás, que dicho símbolo arquitectónico se haya convertido en 2440 en escombros, como nos ha dicho el protagonista, así como también, según cuenta la novela, y cito, la Bastilla había sido derribada totalmente por un príncipe que no se creía el dios de los hombres. Es inevitable pensar en esta cita en Napoleón. Por estos aspectos que podríamos denominar proféticos, se ve que, en cierto modo, la Ucronía de Mercier representa la anticipación del evento político francés que no tardaría ni una década en comenzar porque, retengamos este dato importante, la obra data de 1770 y es, por tanto, anterior a la Revolución. Posterior al estallido revolucionario, entendido este desde el momento de la toma de la Bastilla, aunque coetánea a la etapa más bullente de la Revolución, es la segunda de las utopías que se propusieron para el análisis actual, el bosquejo de Condorcet. La principal razón por la que se ha elegido tomar como ejemplo la obra de Condorcet es que Condorcet representa precisamente la síntesis del pensamiento francés de su siglo y, en este sentido, su propuesta utópica será claro ejemplo de la génesis del concepto de civilización y de su asociación ideológica con la Revolución Francesa. Matemático y miembro de la Real Academia de las Ciencias en su juventud, Condorcet vivió una revolución moral que le hizo desplazar sus intereses desde el campo de las matemáticas hacia la filosofía. Tras trabar amistad con el economista Turgot, fundador de la fisiocracia, quien sería a la postre su maestro e introductor en política, Condorcet no abandonaría ya la esperanza de que era necesaria y, sobre todo, era posible una reforma a fondo de la sociedad. Así, con el estallido de la Revolución en 1789, Condorcet adquiriría un gran protagonismo como defensor de las causas liberales, siendo su anhelo último la reconstrucción racional de la sociedad. Aquel último ilustrado, como se conoce también a Condorcet, lo que pretende prima facie con su bosquejo es mostrar una historia de la especie humana en su progreso hacia la perfección, podríamos decir también hacia la civilización. En este sentido, podemos afirmar que el concepto central que nos permitirá enmarcar la propuesta utópica de Condorcet es el concepto de progreso, asociado, como veremos enseguida, al de civilización. Progreso visto en el sentido de una guía posible para el desarrollo mental y social de la historia. Si nos sumergimos en las primeras páginas del bosquejo, encontramos ya bien delineada la intención del autor, a saber, cito, presentar el cuadro de los progresos del espíritu humano, en tanto que el progreso está sometido a las mismas leyes generales que se observan en el desarrollo individual de nuestras facultades, y la naturaleza no ha puesto límite alguno al perfeccionamiento de las facultades humanas, es decir, que la perfectibilidad del hombre es realmente infinita. Fin de la cita. Partiendo de la misma idea que vimos en Mercier, es decir, esta perfectibilidad como un proceso infinito, Condorcet lleva a cabo una teorización más exhaustiva, podríamos decir, del proceso seguido por la humanidad hasta alcanzar aquel posible estado que ya prefiguraba Mercier. Concretamente, Condorcet propone una historia de la civilización, según sus propias palabras, dividida en 9 épocas a las que él añadirá una 10ª que ucrónicamente está aún por venir. Así, a modo de profeta, el autor extrapola los datos que extrae del pasado, los extrapola hacia el futuro, delineando lo que podemos considerar la utopía del progreso de la humanidad hacia su estado de civilización. La historia se confunde entonces con una ciencia social, en tanto que ambas son para el autor un cuadro de los progresos de la humanidad. Y más allá de toda explicación teológica o metafísica, las leyes y las costumbres tienen para Condorcet un origen histórico, positivo, explicable y previsible por la razón. En suma, Condorcet nos va ofreciendo en esta obra un relato pretendidamente racional que parte de aquella primitiva época en la que los seres humanos bárbaros aún comenzaron a reunirse en tribus y familias y continúa mostrando el modo como estos han progresado por medio de la escritura, el sedentarismo, la especialización del trabajo, la división social en clases, la educación o la imprenta. Uno de los momentos más importantes en este relato lo constituye el surgimiento del pueblo griego. Y cito, ese pueblo que ha ejercido sobre los progresos de la especie humana una influencia tan poderosa y tan afortunada, cuyo genio le ha abierto todas las rutas de la verdad, al que la naturaleza había preparado, al que la suerte había destinado para ser el guía de todas las naciones, de todas las edades. Honor que hasta ahora ningún pueblo ha compartido. Uno solo ha podido concebir después la esperanza de presidir una evolución nueva en los destinos del género humano. Fin de cita. Obviamente, este pueblo que recoge el testigo del pueblo griego es el pueblo francés.
Precisamente la novena época que define Condorcet, último periodo verdaderamente histórico, corresponde al tiempo desde Descartes hasta la formación de la República Francesa, tiempo en el que los avances y progresos anteriores adquieren su verdadero valor como conciencia de dicho progreso humano, tiempo de la revolución, tiempo de la civilización. Tiempo de la civilización porque, además de suceder la Revolución Americana, el evento importante es el de la Revolución Francesa, porque, cito Condorcet, en ella la filosofía dirigió sus principios y la fuerza popular destruyó los obstáculos que podían detener sus movimientos. Es decir, que la Revolución Francesa es para Condorcet un ejemplo de civilización. En el último capítulo de la obra, para terminar ya este breve repaso, el autor extrae del pasado una serie de predicciones por analogía que dibujan la idea de una sociedad futura, ese momento en el que, cito, el sol ya no alumbrará sobre la tierra más que a hombres libres, que no reconocerán a más señor que su razón, en que los tiranos o los esclavos, los sacerdotes y sus estúpidos o hipócritas instrumentos ya no existirán más que en la historia y en los teatros, en que no habrá que ocuparse de ellos más que para compadecer a sus víctimas y a sus engañados, para mantenerse en una útil vigilancia sobre sus horribles excesos, para saber reconocer y asfixiar bajo el peso de la razón los primeros gérmenes de la superstición y de la tiranía, si alguna vez osan reaparecer. Fin de la cita. En conclusión, las analogías propuestas por Condorcet le sirven para pensar en la posibilidad de la existencia de unas leyes generales aplicables a la historia que permitan, en última instancia, la previsión de un futuro posible, caracterizado por el progreso hacia la perfección y la civilización de la humanidad. Podemos decir que lo que ha realizado Condorcet ha sido una teorización de la propuesta de Mercier, mostrando cómo a través de una serie de hechos racionalmente conectados se puede alcanzar ese estado futuro de civilización. Ahora bien, es clave señalar una diferencia conceptual entre ambas propuestas utópicas. A saber, mientras que Mercier delinea lo que podemos entender un futuro civilizado sin apelar a dicha noción o a dicho concepto, Condorcet ya conceptualiza la deseable situación futura a través de ese término, el término de civilización. Esta disparidad nos da una clave para la reflexión sobre la génesis del término en relación con el proceso revolucionario, tal como aquí se pretende abordar. Sin embargo, antes de llegar a dicho análisis, veamos de un modo más detallado cómo el término civilización se halla perfectamente enmarcado en estas utopías revolucionarias. Para valorar la relación entre la utopía y la civilización, tomaremos como punto de referencia el estudio de la noción de civilización que lleva a cabo el sociólogo Norbert Elias en su obra El proceso de civilización. A continuación, entonces, voy a intentar poner de relieve una serie de paralelismos o correspondencias estructurales existentes entre, por un lado, las características del concepto de civilización que presenta Elias y, por otro, la idea que dicho concepto, como hemos visto, se refleja en la obra utópica de Condorcet. En primer lugar, según Elias, el uso francés, también el uso inglés, pero aquí nos interesa que el uso francés de la palabra civilización resume el orgullo que inspira la importancia de la propia nación en el conjunto del progreso de Occidente. Como vimos en el bosquejo de Condorcet, precisamente la novena época histórica es aquella en la que surge el pueblo que, tras el griego, habrá de abanderar la civilización de la humanidad, esto es, el pueblo francés. El orgullo nacional queda así perfectamente enmarcado en la utopía condorcetiana, en cuanto Francia no solo es la sede por excelencia de los avances técnicos y científicos, sino que además es el lugar en el que se desarrolla el evento político clave que materializará las reformas necesarias para alcanzar el estado de civilización, esto es, la revolución. Pero también en la utopía de Mercier, Francia es el lugar de ubicación de la sociedad civilizada de 2440, en cuanto que el autor propone París como el ejemplo suficiente del índice de transformación general del mundo. Como vemos, aunque aún en Mercier no está del todo delineado el concepto de civilización, en los términos de Elias ya se apunta a la centralidad que encontramos en Condorcet. En segundo lugar, podemos destacar otro rasgo esencial que, según Elias, presenta el concepto francés de civilización en su referencia a este como un proceso o, cuando menos, el resultado de un proceso, podríamos decir, de un progreso, ya que se refiere siempre a algo que está en movimiento continuo hacia adelante. En este sentido, también podemos afirmar que el concepto de civilización como proceso se haya reflejado en las utopías anteriormente expuestas, en cuanto que tanto Mercier como Condorcet consideran que la perfectibilidad humana es infinita.
Más aún, precisamente en la utopía condorcetiana, la idea de civilización como progreso y como proceso es el núcleo de sentido de la reconstrucción histórica que propone el autor. La civilización aparece como un proceso pendiente aún de ser satisfecho en su totalidad y proceso, además, en el que se va dando un progresivo alejamiento del estado anterior incivilizado o bárbaro. Por tanto, es en esta acepción de civilización como devenir en la que podemos observar la significación de la barbarie correspondiente a las utopías revolucionarias. De otra parte, Elías considera que el individuo francés de finales del siglo XVIII veía su civilización como el modelo al que debía tender la totalidad del mundo humano. En este sentido, ese orgullo nacional al que he hecho referencia, que hace de Francia la sede de la civilización, encargada de llevar el progreso al resto de la humanidad, queda reflejado en la descripción de la 10ª etapa, aquella que está aún por venir, en la que el propio proceso civilizatorio habría devenido del propio proceso civilizatorio habría devenido una inteligencia que, aplicando el cálculo y la economía, mantendría el equilibrio de la sociedad en cuanto a necesidades, medios, igualdad, libertad, leyes y derechos. En definitiva, si según Condorcet, Francia, como dechado de civilización, era la encargada de hacer progresar a la humanidad en su conjunto, quedaba justificada en cierta medida la colonización de aquellos pueblos menos avanzados con fines humanitarios, o dicho de otro modo, con fines civilizatorios. Estas tres características, orgullo nacional, el carácter procesual y el temple modélico expansionista del concepto de civilización, muestra, como queríamos, la correspondencia entre la sociogénesis estudiada por Elías y el uso ideológico presentado por Condorcet. Sin embargo, dicha correlación estructural apunta aún a otra cuestión central en la conexión que utopía y civilización tienen con la revolución, análisis que nos lleva ya a la última parte de esta comunicación, centrada por fin en la relación existente entre civilización y revolución. Para el sociólogo alemán, la reflexión acerca de la génesis de la noción francesa de civilización ha de enmarcarse en una situación histórica determinada que muestre la función que en la vida social pudo ejercer la misma. El propio Elías indica que, y cito, tras la Revolución Francesa, el concepto de civilización y las otras nociones similares comienzan a referirse cada vez más a Francia y a las potencias occidentales en general. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿por qué sucede esta aparición? ¿Cuál es la causa de que el concepto de civilización entre en el juego del lenguaje ideológico asociado al fenómeno revolucionario? Que ello es así, es decir, que civilización y revolución se hayan relacionados, lo hemos constatado en el análisis de la utopía revolucionaria de Condorcet, pero ¿en qué medida dicha causa puede conocerse a través del análisis que hemos llevado a cabo de la utopía revolucionaria de Condorcet? O dicho de otro modo, ¿cómo nos muestra el análisis de las utopías que hemos propuesto la relación existente entre el concepto de civilización y el proceso de la revolución? Recordemos que la principal diferencia entre la utopía de Mercier y la de Condorcet era precisamente la ausencia, en el caso del primero, o la presencia, en el caso del segundo, del término civilización, a la hora de caracterizar sus estados futuros ideales o crónicos. El análisis de esta diferencia, cuya justificación nos quedó pendiente, nos ayudará a dar respuesta a las preguntas recién planteadas. La obra de Mercier data de 1770, 4 años antes de la muerte de Luis XV. Precisamente el fallecimiento de aquel monarca y la ascensión al trono de Luis XVI se producen simultáneamente al surgimiento de nuevas fuerzas ansiosas de reformas administrativas y fiscales que, aún en el seno de la aristocracia y de lo que será una futura burguesía, darán impulso al posterior estallido revolucionario. Es en aquellos años y como paradigma de este ánimo reformista fundamental en los que aparece por primera vez el concepto de civilización como noción común en la literatura utópica y con el significado concreto que se ha venido mostrando. Recordemos que una de las vertientes reformistas más importantes de aquellos años está representada por el fisiocratismo de Quesnay y Turgot. La influencia que este último ejerció sobre Condorcet, que ya vimos que fue su maestro y amigo, queda patente en el bosquejo en cuanto el núcleo utópico de la obra, en gran medida, sigue la idea fisiocrática, desde una perspectiva histórica, obviamente, de que los procesos sociales, como los fenómenos de la naturaleza, siguen un curso irregular y predecible por la razón. O dicho de otro modo, el concepto de civilización, tal como aparece reflejado en el bosquejo de Condorcet, responde, e inclusive podríamos decir que pretende delinear, el deseo de una progresiva reforma social que habría de ser llevada a cabo por y con la revolución. Reforma ideada
como hemos visto, o como estoy diciendo, desde la sección fisiocrática girondina y burguesa a la que pertenecía Condorcet. Así vemos cómo se cumple en el concepto condorcetiano de civilización la última de las características expuestas por Elías, ya que precisamente el surgimiento y la configuración conceptual de la civilización están claramente enmarcadas en un contexto histórico-político concreto que es el de la Revolución. En suma, podemos decir que si la sociogénesis objetiva del concepto está asociada al reformismo fisiocrático de la Francia prerrevolucionaria, dicho concepto se enriquece y expande ideológicamente como parte del ideario revolucionario reformista a través de los escritos utópicos como el de Condorcet, difusión conceptual que en tanto ideológica no se detuvo allí, sino que tal como la historia posrevolucionaria nos ha enseñado, ha seguido acompañando el ánimo reformista burgués posterior. Muchas gracias. Bien, gracias a Marcela Pérez, que como mi compañero masculino de mesa ha cumplido con el tiempo a rajatabla, ¿no? Bien, bueno, y ahora, para cerrar esta sesión de ponencia, nos acompaña también la profesora Cinta Canterla, que es catedrática de Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, pero también, además de eso, que ya es muy importante, también ha sido profesora en la Universidad de Cádiz. Fue una de mis primeras profesoras, a pesar de que es muy joven. Y es miembro fundador del Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, es decir, aunque está en Sevilla, forma parte de la casa, ¿no? También en la génesis y desarrollo de estos encuentros de la Ilustración al Romanticismo. Bienvenida nuevamente a tu casa y nos va a desarrollar el tema la filosofía de la historia del joven Hamann. Muchas gracias. Como no quisiera que las limitaciones de tiempo, cuando empiece a leer, resulta que se comen la parte que me parece que puede ser más interesante en función de las dos intervenciones que se han hecho antes, voy a empezar por esa parte, aunque sea de un modo más informal. Me ha interesado mucho tanto la comunicación relativa a Hegel como todo lo que se ha dicho en relación al concepto de civilización, porque en 1756, Hamann, como saben, un filósofo alemán contemporáneo de Kant, hace una traducción al alemán de una obra de que podríamos llamar Economía del Comercio. La obra era de Thacker, había sido traducido al francés por D'Angeil y después eso se publica, o sea, se traduce a en Alemania por parte de Hamann. Pero esa obra lleva dos apéndices bastante interesantes. Un apéndice es un resumen que Hamann le mete, o sea, lo introduce allí, de una obra de Ulloa sobre las causas de la decadencia de España. Ese es un tema muy importante. Y después el otro apéndice es un apéndice que él introduce sobre sus ideas acerca de la decadencia, las causas de la decadencia y desarrollo de las naciones. Y entonces, muy resumidamente, aunque quizás a lo mejor si alguien va a una primera aproximación a lo mejor no lo vea, si lo lee una segunda vez, sobre todo habiendo leído el resto de las obras de Hamann, se dará cuenta que la tesis de Hamann va a ser los españoles han tenido una potencia cultural tremenda en Alemania. Es decir, los alemanes estamos invadidos culturalmente por lo español. Ya Hegel está poniendo mucha distancia y para Hegel somos los bárbaros, pero para Hamann, que estaba mucho antes, España es la gran potencia que, aunque haya entrado en decadencia, sigue teniendo muchísimo peso cultural en Alemania. Lo que dice Hamann es, a lo largo de sus obras, no vamos a sustituir un amo por otro. Es decir, habrá que ver muy bien qué es lo que ha pasado con la fuerza, a veces bastante incapacitante, que ha tenido en Alemania, no solo la escolástica, sino también otra filosofía española a la que me referiré, es decir, la potencia que ha tenido, para irnos ahora a salir de ese amo y meternos a la civilización francesa, es decir, ahora como modelo lo francés. Es más, para los alemanes en ese momento, es decir, para el Estado culto alemán, una buena manera de oponerse a lo francés es recuperar un elemento de lo español.
Porque el alemán culto de esa época se siente español, porque lo español y lo alemán eran lo mismo en el siglo anterior. Es así de claro. Es decir, el siglo de oro, los alemanes, y se puede ver en la propia biblioteca, ahora podemos comentar cosas de Hamann, el siglo de oro era también para ellos alemán. El alemán estaba leyendo en español en ese momento, todavía en el siglo XVIII, las obras, el alemán culto, quiero decir. Entonces, lo que va a hacer Hamann es hacer una crítica a la escolástica española, echando mano de la filosofía erasmista española, es decir, Gracián y Vives. Y esa corriente va a llegar hasta Schopenhauer, es decir, que en Alemania vamos a tener las dos cosas, es decir, una crítica a la filosofía española por bárbara, pero no a lo español por bárbaro, sino a una parte de la filosofía española por bárbara que le va a servir sobre todo para decir, y debido a esto, nosotros no podemos asumir el concepto francés de civilización. Y voy a explicar por qué. Lo que va a hacer Hamann en la obra esa, que le encarga a un amigo suyo, que es Behrens, bueno, le pide por favor que la traduzca, es algo que está en el terreno de la economía y que Hamann desliza la economía política, y era defender en Alemania en ese momento el fin de los monopolios comerciales. Las casas comerciales del Báltico pues se veían en su libre comercio limitadas por el hecho de la existencia de una serie de monopolios. Así que el amigo Behrens quería que Hamann tradujera esta obra de Tucker, que entre paréntesis quiero decir que de Tucker dijo Marx, y no voy a ser yo, aunque eso se ve en mi comunicación, sobre todo cuando ya se pueda leer escrita y eso, la que diga que hay un anticipo en Hamann y Herder de las ideas de Marx, porque eso ya lo dijo Isaiah Berlin. Entonces no sería nada novedoso por mi parte. Pero es curioso que es Hamann el que traduce a Tucker, el que introduce el interés en Alemania por la economía inglesa, desplazando a los mercantilistas españoles, que era lo que se llevaba en Alemania entonces, Ustariz y Ulloa. Y los desplaza para proponer el fin de todo tipo de monopolios. Pero monopolios no solamente comerciales, sino que la causa de la decadencia de las naciones son también los monopolios del poder y del saber. Y los monopolios del saber es cualquier tipo de organización, después se va a referir de la filosofía, pero vamos, según la cual algunos están más capacitados que otros y deben tutelar a estos segundos, porque estos segundos están en la irracionalidad y en la barbarie. Y esto vale tanto para hablar de relaciones entre distintas naciones, culturas, etcétera, como para hablar de las relaciones entre los hombres y las mujeres, para hablar de las relaciones entre las razas, pero también les sirve para criticar la escolástica académica alemana, porque no solamente va a criticar el escolasticismo español, sino todo tipo de escolástica académica. Y es bastante interesante que lo que propone para salir de ahí es un tipo de filosofía que vaya de corte existencial, una especie de razón vital avant la lettre, que está directamente influenciada porque él le interesa y lo lee y se lo pasan Herder y él, dice páseme usted el Vives, etcétera, tomada de Vives y de Gracián. Una vez que haya dicho ya esto, voy a empezar a leer, pero no quería que quedara en el tintero que la filosofía alemana, en todos los primeros 50 años del siglo XVIII, lo verdaderamente potente para ellos es que tienen una admiración tan grande que no me extraña que se tengan que distanciar, porque están como colonizados por eso, por el gran peso del pensamiento y la literatura española. Hamann tiene la biblioteca llena de libros de la literatura española y llena de la filosofía española, y la lee y la cita, etcétera. Y después la necesidad de no seguir a esos imponentes castillos metafísicos de la escolástica española, pero reclamando esa otra filosofía española que ya había criticado eso antes que nadie en Europa, la forma escolástica de pensar. Bueno, habría muchas cosas que podríamos decir sobre la manera digamos, el papel que desempeñan los españoles, tanto el autoanálisis de la decadencia de España de Ulloa y Ustariz, como la crítica de la escolástica del erasmismo español en el desarrollo y el despegue de la filosofía alemana hasta llegar a Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger, porque está ahí. Bueno, voy a empezar con la primera parte y ya si no se me queda el último en el tintero, pues no pasa nada. Habitualmente se sitúa el inicio de la filosofía de la historia en Alemania en la obra de Herder. El objeto de esta comunicación es mostrar la contribución previa, conocida por el propio Herder, de Hamann a propósito de esta materia.
Hace ya muchos años, cuando era estudiante, leí en uno de mis manuales algo que me dejó entonces intrigada y sorprendida. Ya les digo que no por la primera parte de la afirmación, sino por la segunda. Herder estuvo siempre muy influido por Johann Georg Hamann, el mago del norte, y esta es la parte que a mí me intrigaba. Uno de los hombres de más afinada sensibilidad para la historia que haya existido. Ahora, 35 años más tarde, cuando hace ya 10 que trabajo sobre la obra de Hamann, me gustaría trazar aquí unas líneas muy someras sobre la consideración de la historia que este filósofo tiene y centrar su posición en relación a barbarie, violencia, civilización y aculturación. El término aculturación es un término que obviamente no aparece en Hamann porque es un término contemporáneo, pero cuando ellos están criticando el concepto de civilización, lo que están criticando es esa aculturación, además ya lo voy a decir más adelante, pero lo explicaré. Ellos se dan cuenta que, porque hay algunos escritos ya en la época en el que el medio más eficaz de aumentar el dominio de una nación no es ya irse y conquistar las tierras, que muchas veces no es posible, sino es conquistarlos, es decir, colonizarlos culturalmente. Esa colonización cultural, hablan ellos, lo dicen en varias ocasiones, tanto Hamann como en Herder, esa manera de aumentar la población sin moverse de sitio. Los otros quedan afrancesados y, desde luego, están hablando contra el afrancesamiento de la cultura con Federico de Prusia, pero lo van a utilizar, como un concepto en general. Bueno, en 1759, el Mago del Norte publicó una obra cuya primera edición se agotó enseguida, que eran los Sokratische Denburdigkeiten. El libro trataba sobre todo de la necesidad de una transformación radical de la filosofía, pero al criticar la forma que adoptaba en su tiempo la historia de la filosofía, realizaba unas consideraciones interesantes sobre la historia en general. En primer lugar, en la introducción puede leerse: me sorprende que todavía nadie se haya atrevido a hacer con la historia lo que Bacon hizo con la física. Esta afirmación de Hamann llevaba una nota a pie de página que decía a su vez: la ciencia de la historia del perspicaz Cladenius debe considerarse un mero suplemento provechoso de nuestra escolástica o académica doctrina de la razón. Hamann estaba criticando en el contexto de este texto y esa cita a las teorías académicas y escolásticas de la razón, letra muerta incapaz de recoger la vida. Así que, según el comentario que realizaba en la nota, el intento de Cladenius de llevar a cabo una ciencia de la historia, según el cual las reconstrucciones históricas no pueden ambicionar una objetividad total en cuanto que los acontecimientos son vistos según perspectivas diferentes, acordes a quien observa, le parecía todavía demasiado abstracto y escolástico. Y he de mencionar aquí que después Koselleck también consideraría Cladenius, la consideración de la historia de Cladenius premoderna, que también Gadamer se va a referir al concepto de hermenéutica que tiene todavía Cladenius como premoderno, es decir, que coinciden con las apreciaciones que está haciendo Hamann en ese texto. En unas páginas antes de hacer estas apreciaciones sobre la historia, el autor de La evocación de Sócrates había dicho a propósito de la historia de la filosofía: pues en realidad estoy convencido de que nuestra filosofía habría tenido una forma completamente diferente si se hubiese estudiado o sabido estudiar el destino de este nombre o palabra filosofía según los matices de los tiempos, cabezas, razas y pueblos, no como lo hace un erudito filósofo mismo, sino como lo haría un ocioso espectador de sus Juegos Olímpicos. Para Hamann, la historia de la filosofía debía ser una genealogía del saber, una genealogía, si se quiere, de la razón misma, pero no de la abstracta, sino de la vital, corpórea y situada. Pues, en su opinión, es la actividad sensible del cuerpo, en su experiencia situada en el mundo, interrelacionando con el contexto natural y social, la que construye el sentido. Y por ello, la historia de la filosofía debía mostrar la genealogía de una filosofía viva, alejada de las habituales colecciones de bustos ilustres de filósofos muertos. Un frigio como Esopo, dice él, que según las leyes de su clima, como se dice ahora, tuvo que tomarse su tiempo para llegar a ser inteligente, y un tonto sencillo como un La Fontaine, que debió resignarse y adaptarse mejor al pensamiento de los animales que al de los hombres, nos mostrarían criaturas muy diferentes a esos filósofos de galería y sus gráciles y mutilados retratos de medio cuerpo, y nos obligarían a representar sus costumbres y sentencias, las leyendas sobre sus enseñanzas e improezas, con colores que se aproximasen a la vida. Como también diré más adelante, pero por si no me deja llegar, ya en el escrito anterior, es decir, ese apéndice que pone al tratado comercial, que es anterior a este del 59, el otro del 56, ya había hablado Hamann por primera vez contra
esa historia estatuaria, es decir, que trata, o anticuaria, es que una cosa pre-nietzscheana, esa historia estatuaria de la filosofía, que trata el pasado como si fuera una colección de esculturas, de un anticuario, todos muertos, un museo que no sirve para nada, porque lo que hace es incapacitar a las nuevas generaciones pues hacia un concepto épico, que él va a llamar, y heroico, de la filosofía. De la misma manera, para Hamann, la historia en general no debía ser tampoco una mera narración de los hechos memorables de las individualidades ilustres, sino el relato de la génesis de una colectividad situada en unas coordenadas naturales con sus producciones culturales. Por ello dirá que la historia es poesía y mitología. De un lado, interpretación y construcción lingüística del sentido, y de otro, generación de representaciones sociales integradoras de la colectividad, unas veces legitimación del poder existente y otras impulso para acción heroica, emancipadora, individual o colectiva. Como se diría hoy en día, ideología o utopía. Vista así, la historia tendría siempre, por tanto, un componente de superstición y creencia, subjetividad que no sería en sí perjudicial siempre que estimulase la acción de los hombres. Bueno, aquí empieza uno ya a ver, aunque sea implícita idea de que, bueno, de la ciencia, del concepto de algunos postulados, no puede haber ciencia, pero sirven para estimular pues, el progreso, aunque no sean ciencia en sentido estricto, etcétera. Bueno, después cosas que diría que interrelaciona con él, como saben, y eran muy, muy amigos. Que no es perjudicial esta superstición o creencia siempre que estimule la acción de los hombres y que sí lo sería, por tanto, si los invalidase. Por ello, dirá a propósito de una historia concreta, la de la filosofía, utilizando el lenguaje de la gesta. Ciertamente, las crónicas y galerías de retratos filosóficos son quizás menos reprochables que el uso viciado que hace de ello su coleccionista, es decir, el coleccionista de antigüedades, el anticuario. Un poco de entusiasmo y de superstición en este asunto no solo debería contar con nuestra tolerancia, sino que incluso sería conveniente contar con algo de esa levadura para llevar al alma un heroísmo filosófico en fermentación. Pues el espíritu heroico de un filósofo reside en esto, una ardiente ambición en relación a la verdad y la virtud, y saña guerrera en la conquista de toda mentira y todo vicio que no sean reconocibles como tales ni quieran serlo, que no sean reconocidos, como tales ni quieran serlo. La historia de la filosofía debería estimular, pues, a las nuevas generaciones al espíritu épico y heroico en la tarea de la búsqueda de la verdad y la libertad, y no como hacía la académica y escolástica historia de la filosofía del momento, y los manuales que citan son franceses e ingleses, es decir, ya no se están metiendo directamente con los españoles, convertir en estudiantes, y esto me recuerda a cosas que diría después mucho tiempo Schopenhauer, diciendo que Hegel solo hacía funcionarios de sus estudiantes, pues dice él, y no convertir a los estudiantes en cobardes y sumisos siervos del poder, ya fuese académico o político. Así, la conclusión final de esta obra lo explicita de un modo nítido. Quien no sabe vivir de migas y limosna, ni tampoco del pillaje, ni renunciar a todo por una espada, no está capacitado para servir a la verdad. Que procure entonces convertirse pronto en un hombre razonable, práctico y juicioso, a ojos del mundo, o que vaya aprendiendo a hacer reverencia y a lamer platos, es decir, a ser servil. Única forma de estar a salvo durante toda su vida del hambre, la sed, la horca y la rueda. Por eso, dirá Kant, el propio Hamann, en una carta del mismo año, sé valiente y sapere aude. Atrévete a saber, porque como ya he dicho en algún artículo, las divisas de la Ilustración se la plantea Hamann a Kant en una carta del 59. Y por la misma razón lo acusaría en privado más tarde, cuando publique qué es la Ilustración, de estar al servicio del poder político, cuando en ese qué es la Ilustración restringía la libertad de pensamiento a las mujeres y a los funcionarios del estado del rey, en su opinión, más déspota de todos, Federico II de Prusia. La Ilustración no era para Hamann atreverse a pensar liberándose de una autoculpable minoría de edad, porque ello situaba el problema en la perspectiva de las individualidades que padecían esa minoría incapacitante, sino que había que situar la mirada en la culpabilidad de los tutores empeñados en seguir manteniendo a los sometidos en una condición de inferioridad, como el propio escrito demostraba. Esto se lo dice en una carta a Karl Kraus, yo también lo tengo publicado en un libro, etc. Por eso diría también en Socratischen Denkbürdigkeiten, porque el saber seguirá siendo el secreto mejor guardado de la política, mientras que ésta siga siendo, como la alquimia, el arte de hacer dinero. Jamás van a criticar en sus obras todo monopolio de poder y todo monopolio del saber, y la tesis conservadora de que una parte de la población necesita ser tutelada y guiada por los más razonables para llevarlos desde la irracionalidad y la barbarie hacia la civilización.
La ciencia de la historia también debía, para Hamann, dejar de ser una disciplina escolástica para pasar a ser un estímulo hacia la utopía y la acción. Y esto me gusta mucho contarlo aquí. Ciertamente que siempre la historia había tenido un componente de mitología, y así Hamann refiere cómo César había llorado de impotencia en Cádiz ante la columna conmemorativa a Alejandro, porque a la misma edad que aquel, él, Alejandro Magno, todavía no había conseguido ser grande. Es decir, César llora aquí en Cádiz cuando era joven delante de esto, porque como yo todavía con la edad que soy no he llegado a donde llegó con mi misma edad Alejandro. Dice, pero también esa historia mítica contaba cómo Alejandro Magno había llorado de rabia ante la de Aquiles, porque él en su momento no había tenido el valor de ser tan grande como Aquiles. Es decir, la historia como impulso para la acción. La mitología épica había sido siempre un estímulo para la acción. Por ello, la historia debería ser hermenéutica, interpretación mitológica, una épica literaria de la humanidad, transformándose pronto en una filosofía de la historia que se preguntase por el sentido de la misma, por el progreso y la decadencia de la civilización. En un escrito anterior, Hamann había ya ensayado un pequeño esbozo de las causas por las que progresan o entran en decadencia las naciones. En concreto, y ahora ya me refiero a lo que contaba al principio, había realizado un conjunto de consideraciones sobre la historia, el progreso y la relación que se establece entre modelo económico y formas políticas y culturales en un apéndice que añadió a la traducción que él hizo de la obra de Tucker, bla, bla, bla. Bueno, antes lo que quería decir era que cuando Marx más tarde se refiere a Tucker, dirá, y cito literalmente, hablando de la crítica que hace Tucker a Burke, es decir, al liberalismo más reaccionario y conservador. Dice, pues, basta, si uno quiere ver una buena crítica contra Burke, es decir, contra esto de que solo los más razonables tienen que tener el poder y esta idea de que solo una parte de la población y no todo, porque lo que ellos van a proponer, lo que Hamann primero y después Herder van a proponer es un liberalismo radical que socialice la participación en el poder y socialice la participación en la cultura, y con todas las consecuencias que eso va a traer. Entonces ahí, en una nota, dice Marx, Tucker fue cura y Tory, pero por los demás un hombre decente y un competente economista político. Es decir, que también quería comentar, nada más publicar Tucker, esa obra que Hamann traduce, hay una polémica que en principio es privada, pero que después va a acabar yendo a la esfera pública sobre los años 80, que va a tener también 70 y algo, va a tener influencia tanto en Hamann como en Herder, que es que entra Tucker a discutir con Hume la hipótesis de la convergencia. Porque Hume había publicado que él consideraba que todas las diferencias de desarrollo económico entre naciones no tenían importancia, lo digo trivializando mucho a Hume, porque los países acabarían convergiendo en el mismo nivel de desarrollo. Las naciones más avanzadas irían frenándose, porque para Hume no podía haber un progreso indefinido, y las naciones menos evolucionadas pues acabarían, gracias al estímulo de las más evolucionadas, bueno, pues llegando al tener el mismo nivel, etcétera. Entonces, uno de los que va a criticar eso, y de ahí se va a tirar mucho para el tema de la crítica de los colonialismos, es Tucker. Tucker va a decir que de ninguna de las maneras, que los pueblos irán progresando en función de sus potencialidades, capacidades, recursos, etcétera, y que si unos están rapiñando los de otros, difícilmente va a haber ningún tipo de convergencia. Pero antes de eso lo está diciendo Hamann, porque cuando Hamann lo dice en el año 56, esa polémica no se ha hecho pública todavía. Y en la obra del 56, Hamann ya está criticando el colonialismo, es decir, un sistema de progreso de las naciones donde alguna se enriquece a base de rapiñar los recursos a otros, como una de las formas de digamos, que no garantiza un progreso universal, es decir, solamente para unos pocos, y después cuando él va a hablar que hay que acabar con esa especie de monopolio del poder y monopolio de la economía por algunos, de la explotación, etcétera, y va a hablar del libre comercio, esto tampoco quería que se me quedara, aparte de hablar de la nueva burguesía mercantil alemana y unas cosas que después él se desengaña bastante, muy joven, de la burguesía mercantil alemana, va por primera vez a decir que el progreso de las naciones tienen que ver con el intercambio de la comunicación y establecer, y lo leo del final para no, me voy a ya detener ahí, y bueno, si alguien quiere más cosas, pues lo podemos hablar ahora,
que en realidad la base de todo el desarrollo de las naciones es el intercambio comercial, pero también el lenguaje y la comunicación, que es la base de toda la cultura, y el acceso de todos al lenguaje y la comunicación, y bueno, de ahí van a venir también muchas de las ideas después de los románticos y, por supuesto, del propio Herder. Bueno, acabo. Para Hamann, el comercio es un estímulo para el avance de las naciones, pero el progreso no es una ley ineludible de la historia. La inercia de la historia es llevar a las naciones a la decadencia, y en esto toma muchas cosas de Montesquieu, y llevar a la sociedad a la deshumanización. Y de ahí la necesidad de una constante reivindicación de la cultura, una permanente desconstrucción de las formas caducas del poder y la dominación que oprimen a los hombres, una socialización del poder, la participación política y los recursos frente a la inercia, porque esa es para él la inercia, que lleva a la concentración económica, política y científica en solo algunas manos. Es decir, para Hamann, la inercia tanto de la política como de la cultura es la misma que se observa en lo de los recursos, es que todo se concentra en algunas manos. Y la actividad de todo filósofo que se precie es ir contra eso, es decir, mostrar que eso es así, e ir contra eso, deconstruyendo constantemente la cultura, haciendo esa crítica radical de la cultura, que como he escrito en otro sitio, pues anticipa también muchas cosas de Nietzsche, no porque yo lo diga, sino también igual. Los investigadores consideran que el concepto, que ya lo usa Hamann, de lo apolíneo y lo dionisíaco, aparece en él por primera vez, y hay algunas cosas, por ejemplo, en Estética y Nietzsche, bastante interesante, que dice que quien quiera dedicarse a la filosofía se tiene que, digamos, hacer experto antes en, bueno, no sé exactamente cómo lo dice ahora, pero algo así como en las bacanales dionisíacas y en otras, es decir, en lo irracional, para poder después saber exactamente que lo irracional es ese tipo de dominio y no lo otro. Bueno, la civilización, para él, ese concepto es degradación, automatización, que convierte en tradición y estereotipos la filosofía y las formas culturales. Es estrategia de sumisión y dominio, es en suma nihilismo. En opinión de Hamann, barbarie y civilización son silenos, máscaras, dos conceptos opuestos relacionales que hay que hacer saltar por alto. Y no me extiendo más, pero espero que si alguien lo lee, pues pueda encontrar ahí muchas referencias para ver que era bastante más moderno de lo que nos han querido hacer ver. Muchas gracias.